el día de las revelaciones. Se dictó en las horas de la noche en el templo parroquial una conferencia detallada y precisa sobre los riesgos. Señales de vida, con Alberto Espitia. Mi nombre es Luz Helena García y trabajo con Grupo Energía Bogotá. Soy analista técnico. A nombre de Cinevisión, bienvenidos a Guerra de Estrellas. Aquí está nuestra Karinette, que se puso un trapo azul lindo. Hace 35 años, en la Colombia provinciana, no existían ni los celulares ni la internet. La llegada de los jinetes del apocalipsis sería anunciada por la radio, por la televisión, por el altoparlante de la cúpula de la iglesia o por los rumores del pueblo. Era la época del 13 de noviembre de 1985. Estaba sobre el quinto de bachillerato más o menos. Iba a cumplir los 15 años. Eran sobre las 11 de la noche. Estábamos todos viendo la televisión, pero desde las 6 de la tarde más o menos, y si te digo antes, sobre las 3 de la tarde, empezamos a sentir olores fuertísimos a azufre. La ciudad blanca se anestesió con la caída de las cenizas. La preocupación era otra, el represamiento del río en la parte alta. Sí habíamos notado algo muy extraño y era que caía una ceniza, pero una ceniza como cuando tú quemas un papel y quedan las cenicitas y que son muy volátiles. Entonces el viento como que las lleva, pero era algo muy insignificante que no nos preocupaba mucho. Además se rumoraba que sí, estábamos como en una zona peligrosa porque en el río Lagunilla había una piedra que estaba represando el río. La noche cabalgaba con su traje más oscuro. Partículas de piedra pómez tocaban al vidrio de la ventana de los García. Se terminó Guerra de Estrellas y ahí ya nos fuimos a dormir. Nos acostamos y de un momento a otro empezamos a escuchar que estaba lloviendo durísimo. Y entonces mi papá se levantó y se asomó por la ventana y vio que no estaba lloviendo agua, sino que estaba lloviendo era arena. Eran como unas piedras y el olor a azufre era insoportable. La voz de la supervivencia hablaba fuerte y claro, disimulando la angustia, el nerviosismo. La orden fue evacuar la casa. Ahí mi papá dijo, levántense todos ya. No salí en pijama porque tenía que ponerme un short. Tuve que ponerme unos tacones blancos, muñeca, que los tenía para estrenar en mi cumpleaños. El resto todos salieron en pijama, todos salieron tal cual estaban. Salimos a la puerta y cuando salimos a la puerta, mi mami estaba echándole llave a la puerta cuando se fue la luz. Y quedamos a oscuras. Llegó el momento de ver con instinto de conservación, al tacto, y en fila se inicia una larga caminata por la incertidumbre, con el firme propósito de no morir en la víspera. En ese momento llegó la vecina de mi mamá que vivía más o menos enfrente a la casa donde estábamos viviendo a dejarle a mi mamá, a su mamá. La mamá tenía más o menos unos 83 años y la señora era una señora que no podía mover sus piecitos porque pues, por la edad ella ya no podía correr, ella caminaba pero como arrastrando los pies y nos cogimos todos de la mano. En ese momento se escucha muchísimo ruido, como cuando tú estás frente a las turbinas de un avión, así se escuchaba ese boom, pero súper fuerte, súper fuerte. Era ensordecedor ese ruido tan terrible. A la cuadra de la casa donde vivíamos quedaba la carrilera por donde pasaba el tren. En ese momento íbamos pasando la carrilera todos cogidos de la mano y se cayeron las cuerdas de la luz. Afortunadamente ya se había ido la luz. Nos perdimos todos. Cuando nos encontramos todos, volvimos y nos cogimos y seguimos corriendo. Pero el problema fue para mí, porque yo llevaba a la señora de la mano, pero la señora no corría. Yo la solté porque ella no corría y yo me estaba quedando con ella. Tuve que tener mucho apoyo psicológico porque en un principio yo decía que yo era
la responsable de que la señora hubiera fallecido en esa fatídica noche. Todo va quedando atrás. Es el alfarero del destino quien rige, quien decide qué se traga en esa espesa lengua de barro gris y quién continúa para contarlo. Más o menos cuadra y media hacia adentro después de la carrilera, volteamos a la izquierda y por ahí venía la avalancha. O sea, eso era como una ola del mar gigantesca, como de unos 10 pisos más o menos. Entonces llegamos a esa montaña pequeña y ahí afortunadamente eso se chocó contra la montaña y no pasó nada, no nos cogió, no nos quemó, nada. Aún llegando a la cima de la montaña, necesitaban escalar más alto, así que elevaron las plegarias. Cuando ya sentimos que eso como medio paró, para dentro de nosotros, nuestras mentes, pensábamos que era el fin del mundo, que se había acabado, que era el fin del mundo, que eso era algo que tenía que pasar y que estaba ocurriendo no solamente en Armero, sino en todas las partes del mundo. Cuando se encontraban ahogados en la nostalgia de las miradas perdidas, como muertos vivientes, resuena el eco de la esperanza, el llanto de la vida. Esa noche hizo demasiado frío, como si estuviéramos en Bogotá. Se nubló absolutamente todo y solamente escuchábamos las oraciones que nosotros hacíamos, las oraciones que hacía el resto de las personas que estaban con nosotros en la montaña. A la madrugada nació un niño en esa montaña. Cuando nace el bebé, pues todo el mundo queriendo como taparlo con algo, asistir a la señora, pero pues todo el mundo está en las mismas condiciones que nosotros. Habían salido con lo que tenían puesto, digámoslo así. Amaneció y la naturaleza reclamó sus predios. El viento trae los recuerdos, las coincidencias narrativas de quienes estaban esa noche del miércoles 13 de noviembre de 1985 en la población de Armero, en el departamento del Tolima, en Colombia. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Dónde está Armero? No veo nada. Ellos se acercaron a la montaña, a la punta de la montaña, y fue un solo mar de lágrimas de ver que el pueblo se ha desaparecido totalmente. El dolor entró a las casas sin tocar la puerta. El volcán nevado del Ruiz y su cráter Arenas súbitamente fue llenando todos los espacios, sin dejar pendientes, resolviendo el presente de 23.800 personas. Sí, en ese momento mi papá dice, nosotros tenemos que sacar la fuerza que tenemos ahorita porque no sabemos en qué momento nos van a rescatar a nosotros. Él decidió que nos íbamos junto con otro grupo de personas, íbamos como unas 15 personas, para el pueblo de Guayabal, pero nos íbamos por el monte. En el camino por donde íbamos pasando, se veían dentro de la tierra, metidos en el lodo, las vacas enterradas hasta la cabeza, veíamos muertos, veíamos personas mutiladas, personas desnudas pero totalmente llenas de lodo. Alejarse del olor azufrado, huir del dolor y el peligro, sin saber que los acompañaría para toda la vida. Íbamos caminando por la carretera, todos los 15, cuando venía una volqueta de carreteras. Nos montaron a la volqueta. En la volqueta iba como un niño que estudiaba con mi hermana, 7 o 9 añitos, y tenía la cabeza, se le veía el cerebro como si la piel del cabello se le hubiera levantado y se le veía todo el cerebro terrible. Y el niño estaba consciente, él hablaba y él conocía a mi hermana y habló con mi hermana y le dijo, no, tenemos que ir a jugar, no sé qué, pues. La desidia gubernamental se unió con la erupción para producir la tragedia, la que hoy se esconde entre árboles y matorrales que crecen en un campo santo, pero que año tras año desentierran todos los armeritas como Luz Helena García, para que sus historias no queden en el olvido bajo las capas de lahar del fin del mundo, sino como el comienzo de una nueva vida. Soy Alberto Espitia.